Muy bien, vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, te amamos, te respetamos, te honramos, te glorificamos. Y queremos decir muchas gracias por tu gran amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por los planes eternos que tú estás mostrando a nosotros. Gracias por las edades venideras donde tú mostrarás a nosotros la abundancia de tu amor para con nosotros. Gracias por tu amado Hijo, gracias por el bendito Espíritu Santo que está con nosotros. Y ahora, Padre, te pido por el Espíritu de revelación y el Espíritu de sabiduría, el Espíritu del Señor, y que esos Espíritus vengan sobre nosotros y sobre mi persona para compartir tu palabra. Queremos verte glorificado y exaltado, Señor Jesús. Y pedimos, Padre, que nos ayúdanos a ver la revelación de Jesucristo, de ver a tu Hijo como tú lo ves a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, estoy seguro de que muchos querían como entrar de una vez y empezar a ver quién es el anticristo y los dos testigos y qué es del primer sello y y el otro. Pero lo que está en mi corazón, hermanos, y lo que está, esas cosas usted puede encontrar muchos detalles en su libro, pero hay una carga que yo llevo y es esto: el anticristo vendrá y se irá al abismo, al lago de fuego. El falso profeta vendrá e irá. Los juicios vendrán e irán. Pero estoy interesado en lo que es duradero. Y estoy interesado que ustedes captan quién es Jesús y tienen una mayor revelación de Él. Porque el que hace la voluntad del Padre y el que hace la voluntad del Señor, ese permanece para siempre. Y es importante que conozcamos al Señor y escuchamos sus palabras y ser fundada en Él, como Él es la roca, y que nuestras raíces espirituales vayan profundizándose más y más en Él. En Costa Rica hay un árbol que se llama sota caballo, y son raíces de un árbol, o es un árbol cuyas raíces se amarran a las piedras y a la tierra y se encuentran en muchos lugares cerca del río, cerca de la ribera. Y cuando vienen las llenas, esos árboles, aunque están bajo agua, no se mueven, no se caen, la corriente no lo lleva. Se baja la corriente y ahí están. Y hay unos árboles en un lugar que se llama Sureca, al otro lado del río, que cuando yo era niño joven, allá en Talamanca, esos árboles estaban ahí, o sea, existían y hoy en día están ahí todavía, después de muchas llenas. Entonces lo que es importante es de la revelación de Jesús, porque cuando tenemos una revelación de Jesús, somos transformados a esa imagen. Y hay una gracia que es derramada a la revelación de Jesús, que es impartida en nuestras vidas. Y lo que está sucediendo es entonces de que nuestro espíritu y nuestra alma llega a tener una confianza, como dijo Pablo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo sé a quién conozco, yo sé en quién he creído, y por lo tanto tengo confianza en depositar. De depositar en Él, encomendar en Él. Entonces la confianza viene a través de conocer el carácter de Dios. En cuanto más conocemos el carácter de Dios, más confianza vamos a tener en Dios, aun cuando las cosas no van bien en nuestras vidas. Y el enemigo lo que busca hacer, como escuchamos el hermano, es atacarnos como atacó a Eva, y atacar el carácter de Dios, y hacernos desviarnos de Dios y crear una mentira en vez de la verdad. Entonces Cristo es la verdad, y la verdad os haréis libre.
Y lo que vamos a hacer es profundizarnos en la palabra de Dios para que seamos libres en recibiendo y escuchando la verdad. Entonces, quiero hacer un pequeño repaso, muy pequeño. Estamos en el libro de Apocalipsis. Ok, el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y es la revelación de Jesucristo. El enfoque de este libro es la revelación de Jesucristo y quiero desarrollar esa revelación del Señor como nuestro pariente cercano, redentor. Y recuerda que todas las escrituras dan testimonio al Señor. La ley de Moisés, los profetas, los salmos, el libro de Ruth, Malaquías, todos dan testimonio de Jesús. Y recuerda en Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 104 veces en el Antiguo Testamento es, si usted busca por ahí en el Strongs, con su computadora, H1350, vas a encontrar la palabra redentor 104 veces. Además hay las palabras que son redención, redimir, pero todo tiene que ver con ese aspecto del pariente cercano que es nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a movernos y ver lo que son las 7 iglesias. Las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, y son mensajes que el Señor mismo está dando a esas iglesias para ese tiempo específico. Pero también representan la iglesia en diferentes dispensaciones o diferentes tiempos. No vamos a entrar en esos detalles porque eso está en su libro. Pero esas enseñanzas, amonestaciones, consejos que el Señor da, también en cada iglesia hay una recompensa, hay una promesa al vencedor, y eso tiene aplicación para nosotros hoy en día. Ahora, en capítulos 2 y 3 tenemos el mensaje a las iglesias. El mensaje a las iglesias. Y vamos a ver con la ayuda del Señor estas iglesias. Y el mensaje de capítulo 2 y capítulo 3 básicamente se puede resumir en esto: que las iglesias deben ser moldeadas al carácter de Cristo. Las iglesias deben ser moldeadas al carácter de Cristo. Él es el estándar, Él es la medida. Y Pablo habla de que en Efesios 4:13, que debemos llegar a la estatura y la medida de Cristo. Y Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro pariente cercano. Él es familia. Hemos sido comprados por su sangre. Ahora Él, como hermano mayor, quiere ayudarnos a entrar en nuestra herencia que Él compró para nosotros. Él es el heredero de todas las cosas que hay. Y nosotros somos llamados a ser coherederos con Él. Ahora, en estas cartas, el Señor se va a presentarse explicando un aspecto de su persona, de cómo es Él. Luego, Él va a dar un elogio a la iglesia. Luego, si es necesario, hay un reclamo. Y luego, Él da su consejo. Él da su consejo. Y luego, el desafío para el que venza, la promesa
Y esto, hermanos, es algo que yo he tratado de aplicar en la vida diaria, con los hermanos de la iglesia, con personas. Muchas veces, y esto usted puede ser como un patrón también, si usted tiene empleados y ve que están haciendo algo mal, es muy fácil, es nuestra naturaleza de llegar al empleado y decir, vea, está haciendo esto y esto mal. Pero vea cómo hace Jesús. Él empieza con un elogio. Y luego Él viene con el reclamo o la corrección. ¿No está bonito eso? Entonces, cuando corregimos a nuestros hijos, elogiarlo, está haciendo muy bien esta área. Pero aquí le hace falta. Ahora, este es mi consejo. Y luego esto va a ser la recompensa si caminas en mi consejo. Proverbios 1, 2 y 3 está lleno de consejos para los jóvenes. Entonces en el capítulo 2 empezamos con la iglesia de Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentiroso. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Eso es un buen elogio. Ahora, tienes que recordar también que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Y uno de los enfoques que él estaba dando en Efesios 3:17 era el amor. Era el amor. La carta de Éfeso es reconocida como la reina de las epístolas. Y es una alta revelación acerca de la plenitud de Dios en la iglesia y cómo Dios quiere manifestarse en su plenitud dentro de la iglesia. Entonces la iglesia de Éfeso tenía mucha revelación porque Pablo estuvo ahí mucho tiempo enseñando y vemos que todo en este momento está muy bien, pero a pesar de todas las obras, todo lo bueno que ellos están haciendo, el Señor viene con este reclamo: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora, el trabajo que ellos están haciendo, su perseverancia, no has desmayado, no puedes soportar los malos, lo que dicen que son apóstoles y no son, y encuentran que son mentirosos. Él dice, eso está muy bien, está muy bueno eso. Pero la vida cristiana no es de obras, es una relación. Ahora, en esa relación hacemos cosas para el Señor. Somos sus siervos. Estamos siendo preparados para administrar el reino de Dios por toda la eternidad, de calificar para reinar con Él. Yo antes pensé de que el reino milenial es solo predicar y tener iglesias grandes, mega iglesias, mega en esos tiempos. Con mucha gente, imagínense la gente viviendo por años, cientos de años. Y la justicia y todo eso del Señor y no va a haber peleas y pleitos. Bueno, quizás habrá porque van a regir con una vara de hierro, porque el corazón todavía va a ser perverso. Pero el diablo no va a estar, no va a haber oposición, no va a haber guerra espiritual. Y todo eso, ¿por qué? Porque el diablo va a estar atado. Pero en ese tiempo el corazón siempre va a estar rebelde. Y Dios va a mostrar que el corazón tiene que ser cambiado. Ese es el problema con el corazón. Pero todo eso, un día yo me di cuenta, hay más que solo predicar. Y sucedió cuando el pueblo me eligió para ser el tesorero del comité de agua para todo el pueblo. Y dijeron, nadie puede tomar esta posesión, solo usted, porque solo en ti confiamos nuestro dinero, que no va a ser desviado y todo eso. Y Dios me ha dado el privilegio de servir ahora en 3 diferentes administraciones.
y todavía tengo este año. Pero en eso yo empecé a entender algo, que el Señor, y yo no quería el trabajo, pero sentí el Señor de aceptarlo. De hecho, el pueblo dijo, no puedes decir no, tienes que hacerlo. Entonces me sometí. Pero el Señor empezó a enseñarme algo, que si yo soy fiel con lo ajeno, si yo soy fiel con lo poco, si yo soy fiel en la viña de otro, Él me va a dar mi propio. Él me va a dar riquezas verdaderas. Si yo soy fiel con el mamón, Dios me va a dar riquezas espirituales. Y de repente empecé a entender cuando el Señor dice, ahora, bien hecho fiel siervo. El talento que convertiste a 5, tómate 5 ciudades. Tómate 10 ciudades. Ahora entiendo, no sé si todavía él es el alcalde aquí, Arazú. Él sigue y sigue como el Energizer Bunny. el conejito de Energizer. Sigue y sigue, pero está haciendo un buen trabajo. Ahora, ¿qué hace él? ¿Solo habla con la gente? No, administra una ciudad de ¿cuánto? ¿4 millones? ¿Más? ¿5 millones? Ok, piensa en esto. Vienen los juicios que vamos a ver, terribles terremotos, destrucción. Las ciudades en todo el mundo se caen, las montañas se caen, las islas se mueven. Hay sangre que corre por 3.200 kilómetros, toda la distancia de Israel. Hay una matanza porque es la venganza del día del Señor. Hay muertos por todos lados. Todo el mar se convierte a sangre. Todas las aguas se convierten a sangre. Caen granizos del cielo que pesan como 50 kilos. Y vamos a reinar en el reino milenial. Empezando con un desastre a nivel mundial. No va a ser bonito. Israel va a estar, dice en Ezequiel, enterrando a los muertos por 7 años. Entonces, empezamos, si vemos bien la escritura, vamos a entender, todo va a ser desolado, destruido por los juicios de Dios. Y ahora Él dice, ahora tómate esta ciudad, tómate esta ciudad, tómate esta nación. ¿Cuál va a ser el desafío? Levantar, restaurar, administrarlo. Eso va a llevar mucho tiempo, años. ¿Puedes ahora entender la responsabilidad que vamos a tener? La preparación que se va a necesitar para reinar con Cristo. Con tiempo será convertido en un paraíso con el reinado del Señor, quizás después de 50 años, 100 años. No va a haber muerte, el diablo no va a estar. Pero mi punto es esto: Dios está preparándonos para reinar con Él, pero el tiempo de preparación es aquí, de recibir las enseñanzas del Señor. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. El que nos amó con su sangre nos ha lavado y nos ha hecho reyes. Pero en todo ese trabajo hay algo que es aún más importante para el Señor: es nuestra relación con Él. Y Él dice a la iglesia en Éfeso: has dejado tu primer amor. Estoy más interesado. Hay algo que busco en ti. Hay algo que anhelo. Y es ese amor, esa relación. Yo quiero escuchar todo. Yo quiero que me digas todo. Cuando llores, yo quiero estar ahí. Cuando estás feliz, yo quiero estar ahí. Yo quiero que me digas todo. Yo quiero ser parte de todo. Quiero estar en todos los detalles de tu vida, a los más pequeños detalles. Yo recuerdo en Honduras, estaba haciendo un trabajo, tenía que construir algo, necesitaba una tabla de plywood de cierto tamaño,
y era muy costoso. Entonces yo fui buscando donde se guardaba todo. Y encontré una pieza casi al centímetro el tamaño que yo necesitaba. Pero además de eso necesitaba unas ruedas especiales. Unas ruedas especiales, un tipo de rueda que yo usaba en mi trabajo como albañil en los Estados. Entonces yo fui a la ferretería del pueblo y el dueño era un europeo. Y entonces llegué a la ferretería, muy pequeña, y empecé a explicarle el tipo de rueda que yo estaba buscando, porque yo sabía que en otras ferreterías yo no iba a encontrar ese tipo de rueda, una rueda muy especial. Y lo expliqué, dice, pero espérame un momento, voy a averiguar, yo creo que quizás tengo algo ahí. Y se fue atrás en la bodega, como 5 minutos después regresó con una bolsita con las ruedas que yo necesitaba, lleno de polvo, y de la única bolsita. Y yo dije, wow, el Señor sabía que necesitaba esas ruedas. Y ahí había solo una bolsa con 4, cuanto yo necesitaba. Y yo dije, ¿qué tenía que hacer el Señor para que ese dueño haga el pedido o lo trajo de Europa y quedó almacenado no sé a dónde, lleno de polvo, esperando el día en el plenitud del tiempo cuando yo iba a necesitarlo? Y yo me di cuenta, hermano, ese día, cómo el Señor está tan interesado en todos los detalles de tu vida. Si Él sabe cuánto pelos tiene en su cabello, su cabeza. Algunos, aún para nosotros, es más fácil contar porque no hay. Pero el punto del Señor sabe todo y Él quiere saber todo. Entonces Él dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntate y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. El candelero es la unción, es la luz. Y vea, el Señor está diciendo, es tan importante esto, mi relación contigo. A pesar de todo lo bueno que estás haciendo, si yo no veo el cambio en tu vida, voy a quitar el candelero de su lugar, la unción y la luz. Y lo que va a hacer es una iglesia que mueve, haciendo las emociones, haciendo acción, actuando, obrando, haciendo cosas, pero la presencia, la unción, la luz no está ahí. Sin embargo, tienes esto que aborreces, las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los Nicolaitas básicamente tenían la doctrina de que la carne no era nada. Entonces lo que uno hacía en la carne no era importante, solo lo que era espíritu. Pero Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces sí es importante lo que hacemos en el cuerpo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora aquí viene el desafío, la promesa. Él dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, aquí claramente muestra, las escrituras nos muestra de que hay requisitos. Hay recompensas, hay posesiones, hay privilegios en el cielo, pero no es así regalado a todo.
es para todo. Sin embargo, hay una calificación. La única manera, la razón por la cual Jesús está en esa posición que Él tiene, porque dice la Escritura que Él es digno de recibir todo. ¿Por qué Él recibió todo? Porque la manera como actuó en obediencia vivió con su Padre. Entonces, nuestro comportamiento es muy importante. El desarrollo del carácter de Cristo es muy importante en esta vida. Luego tenemos la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Y eso se refiere, Dios ha establecido ángeles en iglesias, en territorios, en lugares que tienen responsabilidades. Y en cada iglesia hay un ángel del Señor que está encargado de la iglesia. Hasta los niños tienen ángeles que los cuidan y los guardan. Yo sé que yo tengo un ángel conmigo y me ha protegido. Yo una vez era pequeño y yo andaba en un chapulín, ¿así se llama aquí? ¿Chapulín? ¿Tractor? ¿De ruedas? ¿Chapulín? No. Es que allá es tractor, ¿verdad? Allá es chapulín. Tractor es otro. Tractor es el que mueve tierra. El chapulín es lo que usan en las fincas. Pero aquí es tractor. Ok. Entonces, yo andaba en ese tractor y iba a mucha velocidad y iba dando la vuelta en una curva que muy angosta la calle de tierra. Cuando escuché claritito en mi oído, escuché claritito, apártese ya a la orilla de la calle. Inmediatamente moví el timón y el tractor a la pura orilla de donde yo podía, y en ese instante, después de hacer eso, en ese instante, vino un camión grande. Si yo no hubiera obedecido a la voz que me dijo, apártase al lado, quizás no esté con ustedes hoy. Entonces tenemos ángeles que nos cuidan. Hay ángeles que están velando por las iglesias. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia. Es más, vean lo que dice en versículo 1, Apocalipsis capítulo 1. El Padre dio la revelación a su Hijo. Apocalipsis 1, Cristo lo dio a su ángel, el ángel se lo dio a Juan y Juan a las 7 iglesias. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Ahora, el primero y el último, Isaías 41:4, Isaías 44:6, Isaías 48:12. Y cuando leemos esos versículos, sabemos de que está hablando de Jehová, el Alfa y Omega, el Todopoderoso, pero está diciendo, estuve muerto y ha vuelto a la vida. Es decir, de que Dios se hizo carne, vivió, murió y resucitó. Entonces, Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Redentor. Y Él dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temáis lo que estás por sufrir. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Una de las recompensas de ser fiel a la muerte. Nunca puedo borrar de mi mente, hace como 3 o 4 años, cuando el Estado Islámico capturó a 21
cristianos, los llevaron a la orilla del mar y frente a las cámaras decapitaron a cada uno. Pero uno, antes de ser decapitado, vio al Señor y dijo: Jesús vio al Señor antes de morir. ¿Cuál es la recompensa de ser fiel hasta la muerte? Dice: corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. La clave para vencer, para superar tribulaciones, dificultades, es estar con el Señor. Es recibir del Señor. Él es nuestra fuerza. Y una de las cosas que vamos a tener que aprender a hacer en estos días o nuestro tiempo es recibir fuerza del Señor. Ahora, dicen los salmos que irán de poder en poder hasta que todos lleguen a Sión para ver a Dios. Vamos a Salmos. Capítulo 84. Versículo 5. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca, de lamento, de lágrimas, lo convierten en manantial. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. ¿Cuál es la clave para ir de poder en poder? Subiendo. Lo vemos aquí en versículo 6. Donde aprendemos en nuestras lágrimas convertir eso en manantiales de vida para otros. En los valles que no son bonitos, en lugares de angustia, en lugares de dificultad, donde encontramos al Señor en nuestra angustia, en nuestro dolor, como la madre de Samuel, y en eso, en esa relación con Él, eso es lo que el Señor busca. El Señor, si quieres la presencia y la morada del Señor en su vida, hay una manera en Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Entonces, Dios se acerca. Él vive, dicen, en lo alto, en lo sublime, pero también Él habita con el contrito y humilde de corazón. Contrito es el quebrantado. Y uno de los propósitos de ser quebrantado y pasar por tribulación y angustia es para que en esas lágrimas que derramamos ante Él, Él no solo viene a acercarse a nosotros, pero como dice en Salmos 23, aderezas una mesa delante de mí en presencia de ¿quién? Mis enemigos, mis angustiadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El Señor viene y nos alimenta con pan celestial, con maná. Pero luego, ¿qué hacemos? Agarramos del alimento y lo damos a nuestros angustiadores. ¿Recuerda Eliseo y su consiervo? Estaban rodeados por el ejército de Siria.
Ellos cegaron, los llevaron al rey, dice, ¿los mato? Dice, no, déles de comer y de beber. Y si das de beber a comer a sus enemigos, pondrá, ¿qué? Ascuas. ¿Ascuas es? Sobre su cabeza. Y dice que el rey de Siria lo dejaron en paz. Entonces, la madurez que Dios está buscando es la madurez que Él tiene, que Él es bondadoso. El Padre derrama su lluvia sobre los justos, los injustos. Entonces Él dice, sea perfecto como su Padre en el cielo es perfecto. El Padre está buscando que seamos como Él a través de su Hijo Jesucristo. Entonces en esas lágrimas experimentamos a Dios de una manera fresca y esas lágrimas se convierten en manantiales de vida para muchos. Y eso nos da fuerza para ir de poder en poder. Cada nivel de gloria en gloria nos vamos a encontrar con gigantes, problemas más difíciles, asuntos más difíciles. Pero entonces recibimos ¿qué? Poder, la gracia de Dios. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. ¿Levantarán qué? Alas como las águilas. La mujer que está en el desierto recibe ¿qué? Alas como águilas. ¿Para qué? Para darle fuerzas. ¿Cuántos quieren ser como el Señor? Pero ser como el Señor significa pasar por donde Él pasó. ¿Cuántos quieren tener el poder del Señor? Bueno, hay que pasar por donde Él pasó. Entonces estamos aprendiendo a experimentar lo que Jesús experimentó y dar lo que el Señor recibió a otros. Aún en la cruz Él estaba ministrando a su madre, Él estaba ministrando al ladrón que estaba hace poquito o un poquito antes lo estaba maldiciendo. Estaba viendo lo que se estaba burlándose de Él y le estaba diciendo, Padre, perdónalos. Todavía está ministrando aún en su dolor en su cruz. Y Pablo dijo, yo quiero ser como Él. Yo quiero ser conforme a Él en su muerte. Y cuando Él murió, Jesús, el centurión, dijo, ciertamente este hombre es el Hijo de Dios. Pero Jesús no hizo ningún milagro, no había unción, no había poder. Pero lo que había era una manifestación de algo no común en su relación con el ladrón en la cruz, en su relación con su madre, en su relación con los angustiadores del Señor. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. El propósito de tener esa relación y ese primer amor es entrar y caer, si puedo decir así, en ese amor con el Señor, de ver la belleza del Señor, de ver lo lindo que Él es en medio de sus angustiadores y sus circunstancias, y ver cuando Él fue enterrado que lo llevaron 100 ciclos o como 100 libras de especias de mirra, que es mansedumbre, y aloes, que es templanza. Y vemos que él murió un hombre perfecto en la muerte, un 100 por 1, lleno de mansedumbre, lleno de templanza. Y Pablo dijo, yo quiero ser como Él, quiero ser conformados a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a ser parte de la resurrección entre los muertos. Filipenses capítulo 3:10, una de las calificaciones. Entonces, regresando aquí a Esmirna, quiero repasar estos 10 días, solo para que tenemos una idea de lo que está hablando. 10 días o 10 persecuciones, 10 temporadas, y rápidamente lo voy a mencionar. Creo que eso está en su libro también. Nerón quemó Roma y culpó a los cristianos, crucificaba a los cristianos y los metió en hoyos donde habían leones. Ejecutó a Pablo y probablemente a Pedro. Y Nerón tenía algo que le gustó.
él hizo un gran cuchillo, como un deslizador, así como hacen los niños, ¿verdad? Donde juegan. Pero esto era no un deslizador tipo de niños, sino era un cuchillo, largo. Y lo que hacían era poner amarrado a los cristianos encima. ¿Y qué? La gravedad, y los partieron. Pusieron a los cristianos, los crucificaron y los quemaron para encender su jardín, su huerto y las calles, mientras que él tocaba la lira. Domiciano mató miles de creyentes en Roma y fue él que mandó a Juan a la isla de Patmos. Después de que no lo pudo matar, y se dice que lo metió en un hoyo de aceite hirviendo y no murió. Trajano prohibió el cristianismo y quemó a Ignacio. Marcos Aurelio decapitaba a los creyentes y los torturaba dándoles muerte poco a poco. Severio quemaba, crucificaba y cortaba cabezas. Maximiliano ejecutó cristianos por miles. Decio trató de desaparecer a todos los cristianos del mundo de aquel entonces. Valeriano, el emperador Valeriano, trató de desaparecer a todos los cristianos del mundo de aquel entonces. Aureliano persiguió a los cristianos y trató de desaparecerlos. Diocleciano quemó las escrituras y mató miles de cristianos. Hermano, la iglesia primitiva tenía el poder y la gloria, pero también tenía persecución. Y algo que tenemos que recordar, que cuando viene la gloria, también viene persecución. La escritura lo muestra. ¿Ok? Siguiente. Luego Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahí puedes apuntar a Hebreos capítulo 4, 12. La espada de 2 filos. Realmente, si lo leemos con mucho cuidado, la palabra de Dios, el verbo, es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino todas las cosas están descubiertas y desnudo ante los ojos de aquel a quien tenemos de dar cuenta. Ese es el Señor. Entonces Él es que tiene esa espada aguda de 2 filos y dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces el elogio: sé dónde vives, eres fiel hasta la muerte. Muy buen elogio. Sin embargo, Él tiene un reclamo. Y el reclamo es: toleras a los nicolaitas y balamitas. Y la doctrina de Balaam introdujo, gracias, fornicación y a través de la idolatría con el pueblo de Israel. Y entonces él le está diciendo, y esta es su iglesia, hermanos, y está diciendo: estás tolerando la idolatría y la fornicación, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de nicolaitas. Entonces, la iglesia del Señor, pero en una buena condición o mala condición, no muy buena.
Porque está enseñando, tienen doctrinas erróneas y falsas, y que está destruyendo a la iglesia. Entonces, dice, arrepiéntate de esa tolerancia. No podemos tolerar, la iglesia no puede tolerar ese tipo de doctrina, y tipo de vida, tipo de enseñanza. Vamos quizás tocar esto más adelante, pero una de las cosas por las cuales la gente se va con el anticristo y aún con ese espíritu del anticristo es aman la mentira. Aman la mentira. Ahora, hay una mentira que se está moviendo mucho en este mundo. Yo estaba en una conferencia de pastores y un abogado nos contó esto, de que había un hombre de como 50 años que se creyó ser niña de como 8 años. Se vestía, se andaba como una niña. No tenía padres, entonces el Estado lo declaró huérfana. Y luego 2 mujeres adoptaron a la niña para que viviera con la otra hija que ellos tenían. ¿Es una verdad o es una mentira? Es una mentira. Y el mundo está siendo arrastrado por una mentira. Es una mentira. Biológicamente es una mentira. El ADN demuestra que es una mentira. Pero el problema es de que aman a la mentira y no a la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Dios le entrega un espíritu engañador. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Amar la verdad, caminar en la verdad. Conocer a Él, que es el camino y la verdad y la vida. Ser arraigados más y más en Él. Y el Señor dijo, el hombre sabio es el que oye mis palabras y las hace. Él es semejante a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vino la tempestad, la tormenta y todo, la llena, pero quedó la casa. Entonces el Señor está prometiendo y dándonos cómo podemos estar firmes en lo que va a venir sobre el mundo. Por tanto, arrepiéntate, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bueno, si el diablo está peleando, batallando, y viene el Señor a pelear, no hay ninguna esperanza, ¿verdad? No queremos que el Señor se vuelva a ser nuestro enemigo, pero Él dice, yo voy a pelear contra usted. O sea, aquí la iglesia, con la espada de mi boca. No creo que eso es una buena, no creo que eso puede salir como bendición. Que el Señor pelea con nosotros con la espada de su boca. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis capítulo 19, de su boca sale una espada afilada, versículo 15, 19, 15, para herir con ella a las naciones. Entonces esa espada es una corrección y aquí en Apocalipsis 19 trae muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita blanca, había un tiempo donde los jueces usaban una piedra blanca y negro para decir negro, culpable, blanco, inocente. Y entonces, delante del Señor, Él nos ve puro, inocente, y nos da un nombre
sobre esa piedra. Y además de eso, maná escondido que se encuentra en el lugar santísimo. Lugar santísimo. El arca del pacto tenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el cofre no cofre, pero la olla con maná. No es olla, ¿verdad? Sí. ¿Se puede decir olla? Sí. Ok. Luego Tiatira. Tiatira dice, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego. Nuestro Dios es un fuego consumador, cuyos pies son semejantes a bronce bruñido. Bronce habla de juicio. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Entonces el elogio, conozco tus obras, su amor, su fe, su servicio, su perseverancia, pero ahora viene el reclamo. Yo tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer que se llama Jezabel, que se dice ser profetisa. Entonces había una mujer en ese tiempo que se decía que era profetisa, pero ¿cómo lo puedo decir? Su posición como profeta lo usó para enseñar, y no solo enseñar, seducir a los hombres, a mis siervos, a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Esto es una terrible condición. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Será que la iglesia hoy en día está libre de todo esto? No. Entonces, si el Señor dice, si no arrepientes, a la iglesia voy a quitar el candelabro, voy a pelear contra. O sea, el Señor es igual hoy, ayer y para siempre. Entonces, dice, le ha dado tiempo para que arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mire, la postraré en cama, y a los que cometan adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si ella no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno, ¿cómo? Según vuestras obras. ¿Sabe que Dios es justo? Él da salario a los justos y salario a los injustos. Y el salario del pecado es la muerte. Él va a dar lo que es justo. Dios es justo. Dios no puede hacer ninguna injusticia. Y según la obra del justo, él también será recompensado por el Señor. Y el Señor repita ese mensaje en Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Dios es justo. Dios es justo. Luego sigue diciendo, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellas las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, retener. La importancia, hermanos, de no solo escuchar, pero recibir
y retener y guardar lo que Dios nos ha dado, de no perder las verdades, de no desechar nuestra confianza. El pueblo de Israel desechaba su confianza en el Señor, no había confianza en Él. Y Pablo nos amonesta en Hebreos capítulo 10. Versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Versículo 35. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Y yo he notado algo, hermanos, que cuando una persona empieza a perder confianza en el Señor, empiezan a enfriarse en su caminata con Dios. Y el diablo va a trabajar para tratar de destruir y atacar su confianza en el Señor. Y hacerle dudar del Señor. Y dudar de su carácter, de su naturaleza. No dudes en el carácter de Dios. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y puedo depositar, yo puedo depositar y encomendar lo que tengo en las manos del Señor. Otra vez, depositar significa que tienes confianza. Confianza en su naturaleza, en su carácter. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, pero también Dios es sabio. Y la sabiduría trabaja conjunto con nuestras circunstancias para que Dios pueda sacar lo máximo, el máximo de su vida en nosotros y el máximo fruto también. Eso significa que hay tiempos que Él tiene que cortar y podar. Hay tiempos que Él tiene que limpiar. Hay tiempos que viene a examinarnos. ¿Con qué fin? De purificar, arrancar, sacar, destruir, para luego, para que lo que está impidiendo el fluir de su espíritu, el fluir, ese ascenso de poder en poder en el Señor, pueda continuar. La iglesia ahora de Sardis. El 26. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, la bendición que el Señor está dando a la iglesia y a nosotros también es si guardamos sus obras hasta el fin. El que persevere hasta el fin. El Señor tenía que perseverar aún Él mismo hasta el fin. Y ir a la cruz en su dolor, habiendo perdido mucha sangre, y no solo eso, permanecer en la cruz por el tiempo, 6 horas, y luego cuando Él dijo consumado es, Él estaba diciendo el precio ha sido pagado, todo está completo,
Y Él, como pariente cercano, había pagado todo el precio que el Padre tenía como requisito para liberarnos. Consumado es. Y cuando Él sabía que todo ya estaba cumplido, Él sabía lo que estaba sucediendo, dice las Escrituras. Y sabiendo que todo se iba a cumplir y todo lo que estaba sucediendo y que tiene que cumplir las Escrituras, tengo sed, dijo, tengo sed. Y luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió. Pero Él murió habiendo acabado con todo. Todo estaba completo. El precio fue pagado. Él, como nuestro Goel, pagó todo el precio que el Padre pidió, que Él tenía que pagar. Ahora la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives, pero estás muerto. Conozco tus obras. Que tienes nombre, que vives. ¿Pero qué? Pero adentro estás muerto. No es una buena condición de una iglesia. No sé a dónde lo vi, pero un día, no sé hace cuánto, pero recuerdo viendo una iglesia, su nombre era Sardis. Y yo dije, ay Señor, ¿por qué quieres poner nombre de Sardis? Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Ve, hermanos, este es el diagnóstico del doctor. Iglesia mía, estás a punto de morir. No hay vida. Mi vida está yéndose de ti. Y si no hay cambio, la vida se va a ir. Va a estar muerto. Queda poquitito. Queda poquito. Porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Dios no está buscando a alguien que dice, sí Señor, yo puedo construir. Y construye solo a mitad la casa y les deja el resto abandonado sin terminarlo. Y las obras del Señor en nuestra vida, Él quiere llevarlo a cabo. Él quiere llevarlo a la perfección. Ahora, ustedes mujeres, cuando ustedes van al mercado, ¿cuántos van al mercado? Se compras. Yo prefiero ir al mercado que al súper. Me gustó mucho el mercado allá en San Lucas, cuando vivimos aquí. Ir al mercado los días sábados, ahí estaban las verduras, todo fresco, ¿verdad? Comer gringas, atol de elote, carne asada, con tortillas, ya tienen hambre. Yo también. Pero, ¿cuántos regresan ustedes, hermanas, que van a hacer compras para su familia? Regresen con manzanas podridas, zanahorias que doblan como usted lo puede doblar en un nudo. Y el apio que es, sí, las hojas están desgastadas, amarillo. No. Usted mismo busca la perfección. De hecho, cuando usted va, usted busca lo mejor. Ahora, ¿quién puso eso en su vida? Dios. Hombres, ¿cuántos de ustedes trabajan en construcción? ¿Algunos aquí? Ok, hay varios aquí. Cuando usted va a comprar una herramienta, busca el peor herramienta, ¿verdad? Y pagas un buen precio para eso. No. Si usted va a gastar 700 quetzales para un patín, usted quiere asegurar que tiene garantía, que está funcionando, ¿verdad? Y hasta le pregunta si le puede conseguir un descuento. Pero el punto es que buscamos algo perfecto,
¿Quién puso eso? Dios. Él es nuestro creador. Dios está buscando eso en nosotros también. Por eso dice que Él viene no por una iglesia podrida, no por una iglesia sucia, no por una iglesia arrugada, sino una iglesia que es gloriosa, que tiene la gloria que Cristo pagó para darnos, que es pura y santa, porque Él es puro y santo, y glorioso como Él. Eso es lo que Él está buscando. Yo te aseguro que el Padre no va a dar a su Hijo una esposa podrida, arrugada y sucia. El Padre valora mucho el sacrificio que su Hijo hizo por Él. Porque si no fuera por su Hijo, el Padre no tendría una relación con nosotros hoy. Luego dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No es una buena... no da mucho ánimo esas palabras, ¿verdad? De que el Señor dice, si no velas, si no arrepientes, vendré como ladrón. Pero tienes unos pocos. Ahora el Señor dice, pero así hay, a pesar de eso, en Sardis, en esa iglesia, hay algunos pocos que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. ¿Dignos de qué? De ser vestidos de blanco. A cambio, los otros no son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Solo que medites en esto. Ve la relación entre estás muerto y a punto de morir. Y en el contexto dice, no borraré el nombre del libro de la vida. Solo medita en eso. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vea el privilegio, el honor que tendremos de ser fiel al Señor, de reconocerlo aquí en la tierra, y luego Él, delante del Padre, delante de los ángeles, te señale y te invita a venir y dice, Padre, dice a todos los ángeles, este es mi hijo, esta es mi hija. Qué bonito, hermanos, qué bonito. La iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Llave nos habla de autoridad. La llave de David, Isaías 22, habla de la autoridad divina que Jesús tiene. Y llaves son usadas para abrir y cerrar. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Entonces, si el Señor te abre una puerta en un campo misionero, en un lugar, Él abre esa puerta, el diablo no lo puede cerrar. Pero si Él cierra la puerta, ni el diablo lo puede abrir. Ni tú. Nadie lo puede abrir. Es la autoridad que tiene el Señor. Entonces, si hay un lugar que sí está cerrado, podemos pedir al Señor, Señor, tú tienes la llave. Danos la llave para que esa puerta se abre a ese pueblo, que se abre a este lugar, o esta iglesia, o nación. Yo conozco tus obras.
Aquí viene el elogio. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Pablo dijo en Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 28, porque no es judío el que es lo exteriormente, ni la circuncisión la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Yo soy judío, pero no en la carne. Regocijo en el Señor. Y el Pablo está diciendo que el verdadero judío es alguien que es aquí adentro, del corazón, donde el corazón ha sido circuncidado, donde regocijamos en la obra del Señor. Hermanos, hay una clave que he aprendido. Yo he aprendido de que hay una manera de tener victoria. Y no es ayunando y levantando a las 5 de la mañana, 4 de la mañana con grupo y empezar a arrebatar el enemigo de los aires, de lugares celestiales. No, hermano. Yo he visto la mano del Señor y he visto al Señor pelear cuando empezamos a elogiar y declarar su victoria. ¿Sabe por qué estamos sentados con Cristo en lugares celestiales? Si estamos sentados, estamos descansando. ¿Y en qué estamos descansando? En la victoria del Señor. Ahora, si tú depositas sus circunstancias en las manos del Señor y glorificas la victoria, el triunfo de Jesús. Recuerda cuando el rey Asa, creo que es el rey Asa, cuando envió los sacerdotes, los levitas, adelante, y ellos empezaron a alabar al Señor. El Señor envió emboscadas al enemigo. El enemigo empezó a pelear entre sí. ¿Y qué estaban declarando? Grande es la misericordia de Dios, santo es el Señor. Entonces, cuando declaramos la victoria del Señor, yo recuerdo, hay un hermano que ya murió, pero él tuvo una visitación, el Señor lo visitó. Y en esta visitación, después de la visitación, el Señor le dijo, el enemigo va a venir también para probarte. Entonces él estaba pensando cómo va a suceder, cómo iba a presentarse, cómo va a venir el enemigo. Y no vino como él pensaba. Vino como ángel de luz. Vino en sus vestimentas de ángel que él tiene. Y empezó solo a decir esas palabras. El Señor no te visitó. El hermano respondió, sí, el Señor vino y me visitó. No, eso fue su imaginación. Pero no fue el Señor. Sí fue el Señor, y así seguían, como ese debate. Y él empezó a debilitarse. Y él empezó a sentir más y más pequeño. Y él decía, Señor, yo no estoy ganando esta batalla. Y cuando se sintió tan débil que ya no podía más, el Espíritu Santo le habló y le dio un canto que, traduciéndolo de inglés a español, básicamente dice, no es lindo Cristo mi Salvador,
¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Ojos han visto, oídos han escuchado. ¿No es maravilloso mi Jesús? Y cuando él empezó a elogiar a Jesús, Satanás no podía soportarlo. Agarró sus vestimentas y se jaló. ¿Por qué? Porque él no puede tolerar a alguien que alabe al Señor y lo exalte. Ahora, si el mero número uno de las tinieblas no puede soportar declarando lo maravilloso que es Jesús y su victoria, ¿por qué tenemos que estar siempre batallando con el enemigo? Y arrebatando, destruyendo. No, hermanos. Es sentados con Él, encima de todo potestad, descansando en su victoria, teniendo ese espíritu manso delante del Señor, reconociendo que el Señor es capaz de en un momento hacer lo que Él quiere con sus enemigos espirituales. Un día tengo como 400 metros, 300 metros de mi casa, hay lo llaman curandero, con un brujo. Y yo estaba orando, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de sácalo de aquí, ya todo, yo orando y el Señor me habló y escuchó claramente, solo una palabra, y me dijo, Daniel. Y en ese momento entendí lo que el Señor me está diciendo. Daniel fue puesto encima de los magos en Babilonia, centro de espiritismo, de brujería, idolatría, inmoralidad. Pero mira la vida de él, la revelación que fluyó en medio de esa oscuridad. Oh, lo que el Señor quería de mí es no como quitar, sino superarlo en Él. ¿Cómo vamos a ascender a Sión y ver al Señor en Sión si no aprendemos de ir de poder en poder? Este nivel se requiere un cierto nivel de poder, pero este poder no es el mismo que este, es más, porque las circunstancias son más duras, más difíciles. Y así vamos creciendo en nuestro espíritu. Nuestro hombre interior va siendo renovado en el Señor, va siendo creciendo más y más en el Señor. La iglesia de Filadelfia, ¿dónde estamos? ¿Qué versículo? Versículo 10. Porque al guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora está por venir sobre todo el mundo para probar los que habitan sobre la tierra. Esa es una promesa que el Señor nos da. Viene algo sobre toda la tierra, pero Él dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, lo has vivido. Dice, también te guardaré de lo que viene sobre la tierra. Versículo 11, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Hay coronas que se pierden. Hubo un conflicto entre Bernabé y Pablo. Bernabé se separó de Pablo. Silas llegó a tomar su lugar. No significa que Bernabé no está en el cielo, pero el lugar donde Dios había llamado a Bernabé a caminar con Pablo, él lo perdió. Y eso es una realidad, hermanos. Podemos perder la posición, el lugar espiritual que Dios tiene para nosotros. Si el Señor dice, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona,
eso significa que la corona se puede perder. Hay coronas, hay recompensas. Pero también Esaú, como primogénito, vendió su primogenitura. ¿Y cuál es la bendición del primogénito? Recibe la doble porción del Señor. Y Sión, en Hebreos capítulo 12, 22 y 23, es el lugar de los primogénitos de Dios. Job era un primogénito, Eliseo es un primogénito, José es un primogénito, Jesús es primogénito. Entonces somos llamados, hay un llamado de Dios muy alto para ser un primogénito espiritual. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, el nombre de Dios, cuando una joven, no sé si aquí en Latinoamérica es un poco diferente. Porque la jovencita que se casa con el hombre no recibe el apellido de su padre, ¿verdad? De su madre, ¿correcto? ¿O recibe el apellido de su padre? Sí. Ok. Entonces es igual en los estados. Entonces, cuando mi esposa se casó conmigo, yo soy apellido Sharp. Mi padre es apellido Sharp porque yo soy el hijo de él. Pero el apellido de mi esposa cambió de Nicholson, que era el apellido de su padre, y fue convertido a Sharp. Entonces ella heredó el nombre de mi padre. Y el Señor está diciendo de que recibirá el nombre de mi padre. 2, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, eso es su habitación. Y luego dice, y mi nombre nuevo, mi nombre nuevo. Luego tiene el nombre de su esposo. Él es el esposo. Eso es un gran privilegio que Dios está dando a los vencedores. Luego la iglesia de la Odisea. Él empieza diciendo, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora el Señor está comparando su vida, su fidelidad, que es un contraste a la vida espiritual de la iglesia en la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Esta iglesia no recibió ningún elogio, pues por eso no hay nada ahí. No recibió ningún elogio, sino el reclamo es de que eres tibio. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es que, hermanos, si somos sinceros y leemos aquí la palabra de Dios, el Señor dice, pelearé contra vosotros, te vomitaré de mi boca. Estás a punto de morir. Estás muerto. Él está hablando de condiciones de su iglesia. Ahora, si alguien es vomitado de su boca, ¿cómo puede entrar en el cielo? No. Si yo permanezco en Él y Él permanece en mí. Pero si el Señor dice, voy a quitar su candelabro, su luz lo voy a quitar, no voy a estar ahí, y yo te voy a vomitar de mi vida, significa, si no estamos dentro, estamos afuera. Entonces son cosas que tenemos que no solo leerlo así,
pasarlo por encima, pero meditar en estas palabras. Son cosas reales, son condiciones reales. Dios no acepta este tipo de vida. Dios está diciendo, este tipo de vida en la iglesia no lo puedo tolerar, no lo acepto. Él viene por una iglesia limpia y pura. Dice, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Y muchos teólogos eruditos de la palabra, usted va a encontrar en comentarios de que la iglesia de la Odisea también representa la iglesia de los últimos tiempos, la condición. ¿Y qué es lo que vemos? Y no hay nada contra esto, pero vea el enfoque, la prosperidad. Hermano, yo he visto servicios donde dicen, en los próximos 3 minutos hay una bendición. Si tú diezmas, 1,000 traigas aquí, sea con su tarjeta, con un cheque, $1,000 en esa bendición, ese tiempo te multiplicará, ese es lo que te depositó. Y hermano, la gente corre para depositar en esa ventanilla de tiempo. Sobró 5 segundos. Pero gloria a Dios, se me va a multiplicar. ¿Cuál es el problema? No solo perdieron su primer amor, perdieron su enfoque espiritual. Perdieron su enfoque espiritual. Perdieron el propósito de su relación con Dios. Y el Señor dice, te aconsejo que me compres oro, que habla de la naturaleza divina de Dios. Compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Si quieres ser rico en el Señor, no es con los billetes verdes, ni azules, ni anaranjados, lo que sea. Alguien tuvo una visión de la viuda que dio dos minas, todo lo que ella tenía. Esa mujer que depositó 2 minas, ¿sabe lo que consiguió en el cielo? Alguien tuvo esta visión. Ella tiene una de las mansiones más hermosas de todo el cielo. Dio lo poquito que era todo. Y el Señor lo notó. Y ahora tiene algo lindo en el cielo. Lo que ella hizo, su obra, está escrita por toda la eternidad. Yo prefiero riquezas duraderas. Prefiero invertir en el reino para que cuando es mi tiempo de partir de este mundo, mis obras siguen. Qué bonito. Y qué lindo la persona que entregó, fue la persona clave que llevó Billy Graham a los pies del Señor. Él tiene recompensa. Por 5 años estuve pastoreando y construyendo, y todavía estoy construyendo, pastoreando otra iglesia de otra denominación en otro pueblo. Ya ellos tienen sus pastores. Y creo que en la ayuda del Señor este año se va a terminar la iglesia. Porque yo podía tomar la obra de otra persona cuando necesitaban ayuda. Bueno, pidieron si podía hacerlo. Y agarrarlo como el mío, sacrificar mi tiempo, levantar una obra que no es mía y luego devolverla todo otra vez. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo en el reino.
Ahora el pastor que está trabajando ahí y está haciendo un excelente trabajo y está haciendo un mejor trabajo de lo que yo hice. Está visitando y haciendo muchas cosas. Es joven, tiene mucha energía. Y todo el éxito que él tiene y tendrá, irá a mi cuenta, mi iglesia, mi familia. Ese es el reino de Dios. Si él llega a tener una mega iglesia de 200 personas, que sería una mega iglesia ahí, yo estaría feliz. Si él envía 10 misioneros a otra parte del mundo y ellos levantan mega iglesias de 300 personas, que son a veces mega iglesias en pueblos, yo estaría feliz, porque todo eso irá a mi cuenta. Qué bonito establecer cosas en el Señor, ir al cielo, y el Señor viene y dice, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Ya necesitamos construir otro banco solo para usted. ¿Pero por qué, Señor? Mira todo lo que está entrando desde abajo. Entonces, la iglesia de la Odisea tenía un enfoque equivocado. Dice, para que te vistes, compra fuego, oro refinado en fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistes. Estaba desnuda. Y no se manifieste la vergüenza de su desnudez, y colirio para que unge tus ojos para que puedas ver. No había visión espiritual. Yo reprendo, yo disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué extraño, ¿verdad? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor con esta iglesia? Afuera. He aquí, este es el mensaje de la iglesia de la Odisea. Ellos están recibiendo la carta. Creo que quedaron atónitos, asombrados. Y puedo imaginar un jovencito agarrando la camiseta de papá y dice, papi, ¿por qué Jesús está afuera y no adentro? Y el Señor está dando una invitación a esta iglesia de entrar y cenar, de tener comunión. Y en el Medio Oriente, de ser invitado a entrar en la casa y cenar con una familia, es una invitación de la familia, es algo especial, especialmente si es un extranjero. Léalo en la cultura, es muy interesante. Pero que ellos te invitan es algo especial, es un honor. Y el Señor está diciendo, yo quiero entrar, quiero ser su invitado. Si usted entras, me da lugar en tu vida, yo voy a cenar contigo, vamos a tener comunión, vamos a compartir. Y usted sabe que a veces los mejores tiempos es cuando estamos sentados con amigos comiendo, hablando de esto, hablando del otro. Y nos sentimos bien, ¿verdad? De compartir con nuestras amistades. Esto es lo que el Señor está buscando. Amistad con esta iglesia. Pero están enfocados en otras cosas. Y no saben la condición espiritual de ellos. Pero vea la promesa que ellos tienen. Vea que bueno es el Señor. Al vencedor le concederé sentarse ¿dónde? Conmigo en mi trono. Como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, yo no he visto el cielo, esta parte. Pero sí leí un libro de un hermano que el Señor lo llevó y tuve la visión. Y él explicó
este versículo de esta manera. Él vio el trono del Padre, el trono del Hijo, pero había tronos alrededor de los vencedores, pero todos esos tronos eran como conectados al trono del Padre y el Hijo. Entonces, cuando dice, se sentará conmigo en mi trono, como yo también vencido me senté con mi Padre en su trono. Claro, el de Dios era el superior, pero los vencedores tienen autoridad porque Dios se le dio la autoridad, es de Él, pero son dignos de administrar esa autoridad en sabiduría, en justicia. De hecho, Isaías 16, tenemos como un minuto, más o menos. Isaías 16, un momento. Sí, Isaías 16, versículo 5. Se establecerá en la misericordia un trono, y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Entonces, uno de los aspectos del trono de Dios en la tienda de David, es el tabernáculo de David en Monte Sión, es gobernar en justicia y en juicio. Salmos 89, versículo 14. Salmos 89, versículo 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. El fundamento de toda autoridad es justicia y el derecho. Salomón tenía sabiduría y actuó con justicia y juicio justo. Pero ¿por qué dice la misericordia y la verdad van delante de ti? Porque la verdad ilumina, expone, y la misericordia viene y es concedido a nosotros cuando reconocemos la verdad de nuestra condición delante de Dios. Y Dios nos concede misericordia para ser cambiados. Cuando Isaías tuvo una revelación de Dios, él tuvo también de su santidad, él tuvo una revelación de su condición. Y él clamó, ¡ay de mí! Soy de labios inmundos, porque mis ojos han visto Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Un ángel agarró el carbón del altar y tocó sus labios y dijo, ahora sois limpio. Entonces, la verdad va delante de Dios, esa verdad no va a cambiar. Esto es lo que está sucediendo en cada una de esas iglesias. La verdad de Dios va delante de ellos, pero si se arrepientan, conceden recibir su misericordia y gracia y la promesa